a ir empezando. Bueno, pues lo primero, presentarme. Soy Elena Aranda y soy psicóloga. Soy psicóloga general sanitaria, trabajo con población infanto-juvenil y también trabajo con adultos. También no solo trabajo en clínica, sino que también doy formaciones sobre diferentes temas también de educación, educativa, psicología educativa. Entonces, bueno, hoy voy a impartir un GAM que se titula Cómo fomentar la autonomía de nuestros hijos y de nuestras hijas. En principio, comentaros que se va a subir a la web para que si en algún determinado momento queréis volver a ver o tenéis alguna duda o hay alguna cosa que podáis acceder a la presentación, que se va a grabar en vídeo. Comentaros también que vamos a silenciar los micros y vamos a apagar las cámaras y que utilizaremos el chat para poder hacer alguna pregunta, sugerencia, cualquier duda, todo es bienvenido. Sí que dejaré al final un tiempo pues, para estos temas, para el tema de dudas y de preguntas, y así las resolvemos una vez que haya hecho la presentación. Sí que comentaros que en el chat aparecerá vuestro nombre, entonces que si queréis cambiarlo, bueno, pues podéis poner otro nombre, un apodo o lo que queráis. Bueno, dicho esto, también importante, muchas veces lo que hacemos es informaros de las diferentes actividades que va a haber próximamente. Entonces, en este caso, los GAM se retoman en septiembre, con lo cual de momento no os puedo dar fecha, pero sí que os animo a que os metáis en la página web, porque ahí sí que se publicarán y en redes sociales todas las actividades que se van a ir programando, ¿vale? Y os animo también a participar en todas las que os interesen y en las mías y en las de mis compañeros. Vale. Vale, otra cosa. Yo ahora mismo, vale, darme un segundito porque ahora mismo no veo el chat. Entiendo que bueno, luego accedo a él para ver si hay alguna pregunta o alguna duda. Vamos entonces con la parte de este GAM. Bueno, lo primero que me gustaría es poder situaros, ¿vale? Con la estructura y los contenidos que vamos a ir desarrollando. Sé que muchos de vosotros pues, conocéis, tenéis mucha formación en tema de sintomatología, en TDAH, entonces mi idea es poder explicaros este tema de la forma más práctica posible, dándoos pautas, poniendo muchos ejemplos para que podáis reflexionar y podamos ir viendo cómo actuar en determinadas ocasiones. Entonces, ¿qué estructura vamos a seguir? Vamos a hablar de estilos educativos, vamos a hablar también de sobreprotección parental y de educación responsable, que vamos a ver cómo una cosa lleva a otra. Vamos a hablar también de autoestima, de cómo fomentar en nuestros hijos y en nuestras hijas una autoestima adecuada, cómo hacerlo. Vamos a hablar a lo largo de todo el GAM y de forma transversal de independencia y de autonomía, pero en esta parte me voy a centrar mucho en cómo fomentar específicamente que ellos sean autónomos en las tareas que sí que puedan hacer. Y también vamos a ver una parte de cómo elogiar de manera adecuada los comportamientos que son adecuados. Entonces, vamos a empezar por la primera parte. Bueno, lo primero, todos tenemos claro que educar es un reto. La educación de los niños y la educación de las niñas y de los adolescentes cuando van creciendo es una tarea importante para toda la sociedad. Es cierto que los padres y las madres son las primeras y las principales figuras educativas, pero tampoco son las únicas, porque de hecho el niño o la niña está en continuo aprendizaje en su entorno y no solo únicamente aprende de los adultos, sino que también va a aprender de sus iguales, ¿vale? Entonces, hay otras figuras que complementan esta función, como son el resto del núcleo familiar, pues, abuelos, tíos, primos, la escuela, junto con todos los profesores y las profesoras, los amigos, la sociedad y también los medios de comunicación. Entonces, sí que, bueno, aunque son pautas o las pautas que yo voy a dar son para padres, bueno, pues también teniendo en cuenta que hay otros agentes de socialización que también tienen que conocerlas si están en contacto con el niño o si son familiares muy cercanos, ¿vale?
Entonces voy a empezar hablando de estilos educativos, ¿vale? Para hablar de estilos educativos es fundamental hacer referencia a investigaciones que se hicieron sobre socialización familiar. Estas investigaciones se hicieron en los años 60 por Diana Browning y esta autora hizo estudios que se basaban en 3 variables, ¿vale? Para poder estudiar estos estilos, ¿no?, parentales. Estas variables eran el control, la comunicación y la implicación afectiva. El control que ejercían los padres y las madres sobre los hijos, la implicación que tenían y también la comunicación, en el sentido de si era unidireccional o bidireccional, ¿vale? Destacaba 3 estilos de educación: el autoritario, el permisivo y el autoritativo o democrático. Entonces, mi idea es hacer un breve repaso por las características de cada uno, también para que vayamos reflexionando dónde nos podemos situar, como madres y como padres, bueno, como abuelos incluso, o profesores, si hubiera también alguno. Entonces, en este caso, no es que estemos en un determinado estilo. Podemos ir variando de un estilo a otro. Podemos tener características de uno, características de otro. Y también depende mucho de las características del niño. Es decir, pues por ejemplo, con un niño podemos tener un estilo y con otro niño podemos tener otro, aunque ambos sean nuestros hijos, ¿vale? Pues uno porque sea el mayor, otro porque sea el pequeño. Entonces, vamos a ir viendo esto. El primer estilo educativo es el estilo autoritario. Este estilo se caracteriza por favorecer medidas de castigo o de fuerza y están de acuerdo en mantener a los niños y a las niñas en un papel subordinado y en restringir su autonomía. No facilitan el diálogo y se caracteriza por una comunicación unidireccional, es decir, de padres a hijos, ¿vale? Aquellos niños, aquellas niñas con padres y madres autoritarios asumen y aceptan las demandas de manera sumisa. ¿Qué ocurre? Que esto luego también no solo se ve en casa, no solo se ve en el entorno familiar, sino que también esto va a influir en cómo se comportan con otros niños. En el polo opuesto estaría el estilo permisivo. A este estilo pertenecen padres y madres que proporcionan gran autonomía a sus hijos. Y en ocasiones una autonomía excesiva, es decir, no es una autonomía adaptativa como la que vamos a hablar, sino que es una autonomía en la que evitan el uso de restricciones y de castigos, son poco exigentes y no otorgan ninguna responsabilidad, ¿vale? Por eso la parte de dar totalmente esa autonomía. Son padres y madres con un control parental que vemos que es muy, muy flexible. Entonces, visto esto, vamos a ver cuál sería el estilo educativo que sería el más adecuado o el más adaptativo. Sería el autoritativo o el democrático, ¿vale? Este estilo también se llama crianza flexible, ¿vale? Pues si lo leéis o lo escucháis, que también se puede llamar de esta manera, ¿vale? Entonces, en este caso, son padres y madres que intentan dirigir la actividad sugiriendo roles y conductas maduras utilizando el razonamiento y la negociación. Es decir, ya no estamos focalizándonos en una comunicación unidireccional, sino que permitimos también a nuestros hijos o a nuestras hijas el que tenga también esa opinión y el poder tener un feedback, ¿vale? Los padres y madres con este estilo educativo tienden a dirigir las actividades del niño de forma racional. Van a partir siempre de la premisa que los niños y las niñas tienen que tener responsabilidades. Efectivamente, tienen que tener responsabilidades acordes a su edad o acorde a sus capacidades. Pero aunque sean mínimas, sí que tienen que entender que poco a poco van a ir adquiriendo más responsabilidades y van a ir siendo más autónomos. El estilo democrático es un estilo que fomenta el desarrollo de la autonomía, por esto que hemos comentado, y de la independencia. Es decir, no fomenta la sobreprotección. El hecho de que estos niños en un futuro sean más maduros y más competentes va a permitir que cada vez también tengan mayor autonomía. Bien, entonces, una vez que tenemos ya identificados estos estilos, ¿cuáles fueron las conclusiones de estos estudios? Pues las conclusiones eran que los niños de padres autoritativos comparados con los de los padres autoritarios o permisivos eran más maduros y competentes. Es decir, que tenían unas características diferentes.
hemos hablado de, o he pasado rápidamente por el concepto de sobreprotección. Entonces, vamos a hablar primero, antes de centrarme en la definición de sobreprotección, de qué suele ser frecuente en las familias, ¿vale? Con niños que tienen trastorno de déficit de atención e hiperactividad. No es infrecuente que en estas familias se tienda a desarrollar un estilo educativo basado en la protección, ¿vale? Porque a veces la propia sintomatología lo que nos llama o llama a actuar de esta manera, como si tuviéramos la constante necesidad de tener que intervenir en determinadas situaciones o tener que estar siempre controlando o siempre alerta de que no pueda hacer algo, de que no sepa o de que lo haga mal. Entonces, sí que es cierto que en las veces en las que se anticipa, pues sí que se quiere poner una solución. Entonces, es esa parte la que puede llevar a proteger, bueno, sobreproteger, no proteger, sino sobreproteger a los niños, ¿vale? Y a las niñas. Vamos con la definición. Es un tipo de crianza en la cual padres y madres impiden o dificultan el aprendizaje. Realizan frecuentes llamadas de atención sobre los riesgos que puede conllevar o que puede involucrar una actividad o los peligros que pueden surgir en una determinada situación y animan a los menores a buscar apoyo en ellos, ¿vale? Y también una característica de la sobreprotección es que tienden a dar todo hecho, ¿vale? Sin dejar esa autonomía de la que hablaba. ¿Cuáles son las consecuencias futuras? Porque consecuencias futuras va a haber y de hecho que no sean inmediatas no significa que no las haya. ¿Cuáles son las consecuencias futuras? Pues criamos hijos o hijas inexpertos o inexpertas, más incapaces, con determinados miedos, con mayores ansiedades en situaciones cotidianas de su día a día y además ha demostrado que también tienen más dificultades emocionales y sociales, que les cuesta más relacionarse, pues que tienen picos pues, también de ansiedad, de estado de ánimo y también suelen ser personas que tienen falta de confianza. No han tenido esa confianza cuando eran pequeños, entonces lo que ocurre es que tienen también poca iniciativa. No tener confianza no son quienes van a llevar la iniciativa. Y por eso muestran una actitud más despreocupada y se dejan llevar más, ¿no? Vale. Visto esto, sí que quiero que veáis la diferencia entre proteger y sobreproteger, porque es muy importante comprender esta diferencia. Proteger es otorgar cierto grado de autonomía. Vamos a permitir que se equivoquen o que experimenten emociones negativas, pero tenemos que hacerles ver o tenemos que hacerles entender que a pesar de esto, a pesar de que se equivoquen, a pesar de que fallen, a pesar de que de que se sientan mal, van a tener nuestro apoyo y nuestra ayuda cuando ellos lo necesiten. Y también, obviamente, tendremos que enseñarles a pedir esa ayuda, a decirnos que necesitan de nuestra ayuda. Hablando de esa ayuda o ese apoyo que en determinados momentos pueden necesitar, vamos a definir apoyo. ¿Qué es? Pues se entiende como una conducta expresada por un padre o por una madre hacia sus hijos, que hace que los niños se sientan confortables en presencia del mismo, es decir, del progenitor, ¿no? Se sientan ayudados o sientan que, aunque en ese momento determinado no lo necesiten, si en un determinado momento necesitan de esa ayuda, se la van a proporcionar, van a tener ese apoyo. Obviamente todo esto es distinto y está reñido con el control, ¿vale? Si caemos en un extremo de proteger y de apoyar, pues caemos en esa parte de control. Aquí definimos control como la conducta de un padre o de una madre hacia su hijo con el objeto de dirigir la acción de éste de una manera deseable para los padres. Pues, por ejemplo, son padres que están en constante control o que quieren tener un control excesivo sobre los niños. A la hora de hacer, por ejemplo, cualquier actividad, no solo les dicen cómo tienen que hacerla, que eso sería algo adaptativo, que sería adecuado, sino que la tienen que hacer sí o sí de esa manera, ¿vale? Sin dar pie, por ejemplo, a que haya otras opciones o constantemente hipervigilantes. Para ilustrar esto, para ilustrar el tema de la sobreprotección,
a mí me gusta utilizar algunas metáforas que creo que son bastante ilustrativas y que nos pueden ayudar a reconocernos en determinadas ocasiones y a decir, vale, pues vamos a tener cuidado aquí porque estoy siendo un padre o una madre tal. Vamos a ir viendo esas metáforas. ¿Veis que pongo aquí un helicóptero? Vamos a hablar de esa metáfora como de padres o madres helicóptero. Se llama así o se hace referencia a esta metáfora a padres que sobrevuelan a sus hijos. ¿Qué quiere decir esto? Que ejercen constante control sobre lo que hacen y sobre cómo lo hacen. Un poco lo que hablábamos antes. Están constantemente diciéndoles cómo tienen que hacer todo, incluso las cosas que saben hacer. Es fundamental explicarle cómo hacer las cosas, pero va a llegar un momento en el que, ya sea por práctica, por repetición, van a saber hacer cosas. Entonces, cuando yo lo han aprendido, estar constantemente repitiéndolo, no sería tan necesario. Entonces, esto no quiere decir que no estemos pendientes o que no demos indicaciones, no. De hecho, como digo, es algo que sí que tenemos que hacer, y más con niños que tienen TDAH, que es importante el explicar y el decir y el dar ciertos discriminativos. Por ejemplo, un niño, ¿no? Una niña que presenta problemas de autocontrol, ¿no? Bueno, pues es cierto que en alguna ocasión se meten en alguna situación en la que pueden tener ciertas dificultades, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que ciertos padres, los padres estos que hablábamos o madres de helicóptero, están constantemente sobrevolando cuando ven que hay una situación en la que el niño o la niña pues puede tener, por ejemplo, una pérdida de control. O no va a saber manejar en esa situación. Entonces están constantemente hipervigilando para ver si tienen o no que intervenir. La metáfora, en este caso, de padres y madres, agenda. Son lo que llamaríamos como padres que son organizadores, pero que tienen una organización excesiva. Lo mismo. Hay que organizar, efectivamente, y tienen que tener muy marcadas cuáles son las pautas, pero cuando esto llega a un extremo puede ser contraproducente, ¿vale? Suelen hablar en plural, por ejemplo, hablando además como si las responsabilidades de sus hijos fueran suyas únicamente. Pues tenemos examen el lunes o tenemos que entregar un trabajo el martes. Bueno, pues hay una determinada edad en la que ellos tienen que responsabilizarse y son ellos o son ellas quienes tienen que saber que tienen un examen o que tienen que hacer un trabajo. ¿Que pueden pedir ayuda? Sí. ¿Que pueden tener vuestro apoyo? Fundamental, pero que se responsabilicen. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, en niños o en niñas que tienen pues, problemas de atención o que tienen olvidos o que tienen despistes, si además actuamos de esta manera, lo que ocurre es que la responsabilidad jamás va a caer en ellos, la responsabilidad se va a quedar en el papá o en la mamá. Y luego, cuando hay un fallo, cuando hay un despiste, incluso del padre o de la madre, como no ha sido el niño o la niña quien se ha responsabilizado, tienen incluso, puede ocurrir que culpen al padre o a la madre. Y luego, por último, la última metáfora en este sentido sería la metáfora de la apisonadora, esta máquina que va como allanando el camino, ¿no? En determinadas circunstancias, pues lo mismo. Sería como, la metáfora consistiría en quitar todas las piedras que se puedan encontrar en el camino, quitar todos los problemas, llevarlo como en una cuna de algodón y que no ocurra nada. ¿Por qué? Porque ya hemos ido nosotros previamente a suavizar el terreno. Bueno, aquí hay que tener cuidado, porque también una forma de dar autonomía y una forma de dar independencia es que aprendan a identificar esas situaciones en las que puede darse un problema y que aprendan a gestionar cómo salir de esa situación. Pues un ejemplo, a nivel de situación social, el niño o la niña está invitado a un cumpleaños, ¿no? Y padres o madres que querrían allanar todo el camino sería el saber quién va al cumpleaños, si enterarse de averiguar si ha habido o si va algún compañero o compañera con la que ha tenido alguna dificultad, para poder suavizar todo. Bueno, pues quizás lo importante aquí no es el evitar que vaya a ese cumpleaños si tiene alguna dificultad a nivel social con algún compañero.
quizás aquí lo que es importante es ayudarle a superar esa barrera, ¿no? O ayudarle a aprender ciertas habilidades sociales que le puedan permitir desarrollarse. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que llevamos hablado hasta aquí con esta imagen, que también me parece que es una imagen que nos puede abrir un poco los ojos, ¿vale? Porque a veces resulta muy difícil movernos en el continuo este de proteger, cuidar, apoyar y sobreproteger. Obviamente va a depender, lo que he dicho antes, de las capacidades del niño, de la edad del niño y de las características individuales. Pero tenemos que tener cuidado en esta parte, porque muchas veces, o bien no nos damos cuenta que estamos sobreprotegiendo y los demás sí que se están dando cuenta, incluso el propio niño, como podemos ver aquí en la imagen, que se da cuenta el niño, se da cuenta el otro niño y se da cuenta también pues, los adultos, ¿no?, que están alrededor. Y otras veces es que nos damos cuenta pero no sabemos cómo cambiarlo, que es en lo que me voy a ir enfocando a lo largo de toda la presentación. Entonces, a modo resumen, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Supervisar? Sí, fundamental. Tenemos que supervisar. Ahora, vamos a ver cuándo sí. Ser un apoyo cuando sí lo necesiten, cuando es la primera vez que hacen algo, cuando es la primera vez que se relacionan con determinadas personas, cuando han mostrado pues, que tienen cierto temor a enfrentarse a una situación, pero no siempre, o no cuando van a salir airosos de esa situación, por sí mismos. Proporcionar ese equilibrio entre la oportunidad de explorar y la seguridad de tener nuestra protección. Y ser pacientes. Todos necesitamos tiempo para aprender. No nacemos siendo expertos. Y los niños tampoco. O sea, nuestros hijos necesitan aprender, necesitan explorar, necesitan confundirse. Y necesitan ver que también ellos son capaces de hacer ciertas cosas. Vale, ahora que hemos hablado ya de sobreprotección y que hemos definido esta parte o en qué consiste, vamos a hablar de cuáles son las causas o cuáles son las posibles causas de este comportamiento. Vamos a ir poniendo también ejemplos. Vale, en primer lugar, miedos propios. Hay veces que tendemos a una sobreprotección porque también nosotros tenemos nuestros propios miedos. Un ejemplo, nosotros podemos tener miedo al fracaso y esto hace que los niños también aprendan ese miedo. Y entonces nosotros evitemos por todos los medios que fracasen por nuestro propio miedo, ¿vale? Lo mismo que comentaba antes, estudiar como si el examen fuera nuestro, eludiéndole de toda la responsabilidad de prepararse el examen. Tenemos examen de mates esta semana. Bueno, es que no tengo que estudiar yo. Puedo ayudarle a estudiar, sí. Puedo, y sobre todo depende de la edad, puedo ayudarle en lo que requiera, pero que no sea mi responsabilidad. Otra de las causas es querer evitarles el sufrimiento. Esto es normal. Todos queremos evitar el sufrimiento de nuestros seres queridos. Todos. A veces sentimos angustia ante la posibilidad de que puedan experimentar emociones negativas. Un ejemplo sería privarles de información necesaria en vez de explicarlo de una manera acorde a su capacidad de entendimiento. Se me ocurre también alguna dificultad a nivel social. Lo que hablábamos antes del cumpleaños, pues no le han invitado a un cumpleaños. Bueno, pues no vamos a evitar hablar del tema o no vamos a no decirles la verdad, sino que vamos a explicarlo de manera que lo puedan entender, o incluso con situaciones más graves, con alguna decisión familiar o con algo que ha ocurrido en la familia. Entonces, en vez de sobreproteger, que incluso en ocasiones se puede llegar a ocultar esa verdad, pues vamos a adaptarla de forma que la pueda entender. Nuestro propio aprendizaje. Claro, si nos han educado de una determinada manera, es la forma en la que aprendemos nosotros también. Entonces, a veces tendemos a imitar esa forma. Basarnos en cómo nos educaron a nosotros. Como a mí siempre me hicieron la cama, yo también la voy a hacer. Yo también se la voy a hacer a mi hijo. Bueno, vamos a ver, vamos a ayudar y vamos a fomentar que también, en la medida de lo posible, vayan adquiriendo responsabilidades, no solo académicas, sino también responsabilidades domésticas, pues, por ejemplo, en la casa, ¿vale? Colaborando.
Esto va muy ligado también o va muy unido a la parte de que, claro, en ocasiones es más fácil y en ocasiones requiere menos tiempo, es decir, los beneficios de forma inmediata, a corto plazo, son más tangibles que los beneficios a medio o largo plazo. Entonces tendemos a hacer las cosas por ellos o podemos tender a eso, ¿no? Debido además al estilo de vida actual que llevamos, pues la tendencia va a ser a economizar tiempo. Aquí pongo el ejemplo de preparar el desayuno en vez de explicar cómo hacerlo o recoger la parte del desayuno cuando el niño o su hermana o su hermano son capaces de recoger el vaso de la mesa y llevarlo al fregadero o lo que sea. Porque son tareas muy sencillas que incluso se pueden ir desglosando en otras todavía más sencillas y pueden adquirir esa responsabilidad. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, en niños que tienen esa tendencia a la impulsividad, pues muchas veces no es por tener menos tiempo, sino porque también anticipamos pues, que va a ocurrir algo, de que se va a romper, de que se va a hacer daño, de que va a haber un estropicio. Entonces, quizás es mejor que ocurra y poder solucionarlo a evitar que ocurra, ¿no? Como hablábamos antes. Entonces, este sería como un mapa de las razones por las que a veces tendemos a actuar de esta forma. Vale, hemos hablado de sobreprotección. Entonces, vamos a hablar ahora que ya tenemos claro este punto, de cómo la sobreprotección choca con lo que es la educación que consideramos responsable. Entonces, muy ligado a la educación responsable está el concepto de parentalidad positiva. El concepto de parentalidad positiva, bueno, es un concepto que yo creo que está bien que conozcáis y que sepáis la definición. Se refiere al comportamiento de los padres fundamentado en el interés superior del niño, que cuida, desarrolla sus capacidades, no es violento y ofrece reconocimiento y orientación que incluyen establecimiento de límites que permiten el pleno desarrollo del niño. Aquí he puesto en azul las características concretas que creo que están muy ligadas a esa independencia, ¿no? Que es desarrollar capacidades, ofrecer reconocimiento, orientarlos cuando es necesario, para que todo ello lleve a que tenga un pleno desarrollo. Dentro del concepto de parentalidad positiva hay una serie de principios. Entonces, lo que he hecho ha sido seleccionar dos de los principios que también están muy ligados a lo que estamos hablando. Uno es el principio de estimulación y apoyo y otro es el de capacitación. El principio de estimulación y apoyo sería algo así como... Uy, voy a esperar un segundito porque hay una persona que va a entrar a la reunión. ¿Vale? Bien, continúo con lo que estaba comentando. Entonces, decía el principio de estimulación y apoyo y el principio de capacitación. El principio de estimulación y apoyo sería algo así como decir, me están acompañando con respeto, están valorando mis logros y además me animan a seguir. Estamos fomentando continuamente que poco a poco vayan subiendo un escalón. Que llega un momento en el que no pueden subirlo, no pasa nada, paramos, frenamos, enseñamos, aprenden y subimos otro escalón. Principio de capacitación. Sería algo así como, me hacen sentir competente y capaz. Me están dando a entender que yo sí que puedo hacerlo, ¿vale? Entonces, son padres, en este caso, madres, que hacen ver que sus hijos o que sus hijas son agentes activos, que son competentes y que son capaces de ir logrando pequeñas metas. Y todo esto lo que va a hacer es que poco a poco vayan afrontando mayores retos. Vale. Vale. Vale, hemos hablado seguimos hablando de educación responsable y vamos a hablar de qué es la educación responsable. La educación responsable es educar de manera que se convierta en un adulto responsable y en una persona autónoma que pueda integrarse en los diferentes ámbitos en los que le toque vivir, ya sea instituto, universidad, primer trabajo, nuevas amistades. Y aquí es importante
que tengáis en cuenta que el niño o la niña de hoy va a ser un adulto del mañana y que es súper necesario otorgar responsabilidades. Si cuando está en el colegio no le damos la oportunidad de poder aprender, va a llegar al instituto sin haber aprendido ciertas, ciertas cosas que sí que son necesarias. Si en el instituto ocurre lo mismo, va a llegar ya a la universidad con esas carencias, al primer trabajo. Cuando nos enfrentamos a un primer trabajo o cuando nos enfrentamos a entrar en una clase nueva, vamos a tener que desarrollar habilidades sociales. Si, por ejemplo, nosotros hemos sido quienes hemos aplanado ese camino, como antes decíamos, es cuando nos va a encontrar con dificultades. La educación responsable parte de la idea de que los niños tienen la capacidad para adquirir un nuevo hábito o destreza. Como decía antes, ¿qué hace falta? Enseñar y mostrar también paciencia. Es una educación que fomenta la autonomía personal, las ganas de alcanzar nuevas metas y la tolerancia a la frustración. Este tipo de educación consiste en guiarles en su aprendizaje, pero no hacerlo por ellos, ¿vale? ¿Cómo podemos guiarle? Lo veremos en siguientes diapositivas, pero también podemos guiar a través de modelado. ¿Qué significa guiar a través de modelado? Que nosotros somos los modelos de nuestros hijos. Si ven que nosotros actuamos de forma autónoma, tomamos decisiones, somos responsables, ellos van a fijarse en cómo nosotros nos comportamos y probablemente lo que van a hacer es imitarnos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que a veces el aprendizaje vicario me refiero a verlo en otra persona, no es suficiente, ¿no? Y es necesario que experimenten su propio aprendizaje, necesitan explorar, necesitan comprender, necesitan conocer. Entonces, iremos viendo cómo podemos enseñarles. No cabe duda que la educación responsable implica dedicar mucho tiempo a enseñar cómo hacer las cosas para que sean ellos quienes hagan esas cosas de forma autónoma, evitando lo que hablábamos antes de la educación sobreprotectora. Aquí sí que os voy a poner algún ejemplo de cómo podemos enseñarles, ¿no? Pues dividiendo las tareas, una cosa detrás de otra, es decir, el niño no va a aprender a hacer todo a la vez, no vamos a saber o a marcarnos un objetivo específico y si ese objetivo es muy grande vamos a ir dividiéndole las tareas, ¿vale? O vamos a ir dividiendo ese objetivo en subobjetivos, una cosa después de la otra. Vamos a poner también algún recordatorio, algún discriminativo, que al niño o a la niña le ayude a adquirir ese aprendizaje. Y después vamos a cerciorarnos de que lo ha aprendido, no que sí, 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 y luego no lo tiene aprendido. Bueno, pues podemos preguntarle. No quiere decir que lo hagamos, sino que le preguntemos para poder enfocar el aprendizaje hacia un lado o hacia otro, donde veamos o detectemos las dificultades. Lo que está claro es que los niños y las niñas deben participar en el proceso de toma de decisiones y, sobre todo, importante, lo que hablábamos antes de los principios de la educación, que ellos sientan que son responsables de pequeñas cosas en las que sí que pueden tener éxito. Vale, vamos a hablar un poco de cómo influye todo esto en su propia autoestima, ¿no? La autoestima de nuestros hijos. Para empezar, voy a empezar definiendo lo que se entiende por autoestima. Es, como probablemente sabréis, es el concepto que cada persona tiene de sí misma. Para desarrollar una sana autoestima, una adecuada autoestima en ellos, es importante el que tenga las siguientes características. O sea, una autoestima sana es aquella que favorece una actitud positiva hacia uno mismo. Esto supone conocerse a uno mismo, tanto las limitaciones como los puntos fuertes, las limitaciones para poder mejorar y los puntos fuertes para poder explotar esos puntos fuertes. Y también supone una actitud de respeto y de aprecio hacia uno mismo, ¿vale? ¿Qué ocurre con los niños que tienen trastorno de déficit de atención e hiperactividad? Pues que la mayor parte de estos niños tienen un gran potencial que en ocasiones habréis visto que se ve ensombrecido porque el entorno, o la familia, o la escuela, o monitores de determinadas actividades, en un momento determinado no lo han sabido gestionar, no han sabido gestionar esas dificultades. O, por ejemplo, se han camuflado muchas de sus virtudes, muchos de sus puntos fuertes. Cuando decimos no puedes o no vas a ser capaz o ya llevamos el por delante el no, ahí estamos sobreprotegiendo en lugar de enseñando
determinadas actividades o determinados conocimientos. Lo que está claro es que si el niño no ha tenido una oportunidad de tomar sus propias decisiones, repito, y aquí esto sí que quiero enmarcarlo muy bien, en base a su edad, en base a sus características, en base a sus habilidades, en base a su experiencia, pero si no las ha ido tomando con el paso del tiempo, no se ha podido enfrentar. Entonces, si no se ha podido enfrentar, tampoco tiene la seguridad de que hay cosas que sí que puede conseguir. Desconoce que puede tener éxito y desconoce porque no experimenta esa sensación de éxito en tareas y en actividades que puede hacer muy bien, aunque cueste un poquito más, pero que finalmente va a tener un resultado positivo. Siguiendo con esto, los padres y las madres, como decía antes, desempeñéis un papel fundamental, ya que sí que podéis enseñarle a desarrollar un autoconcepto realista. Realista quiere decir que no vamos a mentir, sino que vamos a identificar cuáles son sus características y vamos a ayudar a aceptarles tal y como es ese niño o esa niña. Entonces, ¿de qué manera? Fomentando la autonomía de forma adecuada y trasladándole una imagen positiva para darle una seguridad personal. Por ejemplo, es importantísimo centrarnos en su esfuerzo, no tanto en el resultado, no tanto en el final, sino en el esfuerzo, en el proceso, en que lo haya intentado, independiente del resultado. Aunque no lo haya conseguido hoy, no significa que no lo vaya a conseguir mañana. Para eso tenemos que buscar fortalezas. Vamos a empezar por algo que sepamos o que tengamos parte de certeza de que va a ser capaz de hacerlo. Y fundamental, entiendo que esto además es algo que os habrán repetido, ¿no? en muchas ocasiones, evitar etiquetas. ¿Por qué? Porque las etiquetas en niños con déficit de atención, hiperactividad, en muchas ocasiones son negativas y las llevan aquí, las llevan pegadas y eso va a influir en su autoestima. Entonces se crean un concepto de sí mismo que en ocasiones tampoco es realista. Eres vago, eres tonto, no sabes hacer nada, además de que son muy irracionales porque también son muy extremistas. No creo que no sepa hacer absolutamente nada, habrá cosas que sí y habrá cosas que no. O eres vago, bueno, no es que sea vago siempre, pues habrá en ciertas materias o en ciertas actividades que se comporte de forma vaga y en otras que le gusten, que habrá que fomentar que no tenga esa etiqueta. Vale, vamos a ir avanzando. Muy relacionado con esto está lo que se conoce como profecía autocumplida. Quizás lo conozcáis también por efecto Pigmalión. Esto tiene mucho que ver con el papel de las expectativas de los demás en nuestro propio comportamiento. Es decir, las expectativas que tienen los demás pueden influir en cómo nos comportamos y pueden convertirse en realidad porque ya vamos predispuestos a eso. Aquí os he dejado un vídeo que, bueno, os voy a contar el vídeo en vez de ponéroslo, pero si en YouTube ponéis la ranita refuerzos, lo podéis ver después. Pero os voy a contar un poco esa historia, ¿no?, del vídeo, porque me parece que también es muy ilustrativo. Es un grupo de ranitas que van por el bosque y está lloviendo muchísimo y entonces hay un hoyo y entonces muchas de las ranitas se caen al hoyo y otras muchas que son de la misma familia se quedan arriba del hoyo. Entonces, intentan subir, empiezan a hacer muchísimos esfuerzos y desde arriba les dicen que no pueden, que es imposible, que está lloviendo mucho, que se van a resbalar, que no lo intenten, que no van a ser capaces, que es que no hay manera, que cada vez está lloviendo más. Y una de las ranitas sigue constantemente esforzándose, intentando subir y de repente da un salto y sube. Y cuando sube, lo que le dice a las demás ranitas es: gracias por ayudarme, gracias por motivarme. Sin vosotros o sin esa motivación no lo hubiera logrado. Claro, las demás ranitas están abajo y la miran extrañadas y más extrañadas la miran las que están escuchando esto. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que la ranita que ha logrado saltar era sorda. Esto quiere decir que desde abajo, desde el hoyo, lo que estaba viendo era a su familia, a sus familiares gritar y gesticular. Entonces ya lo que pensaba es que se le estaba animando, porque no estaba escuchando. En cambio, las demás lo que estaban oyendo era comentarios negativos, estaban escuchando expectativas negativas. ¿Qué quiere decir esto? Que
podemos influir en el comportamiento, podemos influir en que intenten las cosas y podemos influir en que tengan éxito. Os recomiendo ver el vídeo, que está gracioso. Vale, muy ligado a esta parte, os he puesto este esquema para que veamos cómo influye nuestras emociones, cómo influye el cómo me siento en función no solo de la situación, sino de la situación y lo que pensamos de esa situación. Porque también nosotros podemos ayudarles a que en un momento determinado en el que no han logrado algo o no han sido capaces de comportarse de forma autónoma, puedan sentirse mejor. Es decir, vamos a poner una situación en la que no han tenido éxito, ¿no? El pensamiento puede ser: lo he hecho mal, no he sido capaz, voy a fracasar las próximas veces. Esa persona, este niño en concreto, esta niña se va a sentir mal. Y esto va a hacer que su plan de acción se corte, es decir, que no vuelva a intentarlo. Nosotros podemos influir en ese pensamiento. Podemos influir en cambiar su forma de pensar hacia un pensamiento más realista, más racional, más neutro, para que mínimamente puedan sentirse un poco mejor, tengan mejor autoestima y puedan intentar volver a tener éxito. La situación es la misma, no ha cambiado. No quiere decir que no haya habido un fallo, no haya habido un error. Sí, lo ha habido, pero vamos a ayudar a solventar ese error. Entonces, la emoción, el cómo me siento, no depende únicamente de la situación, sino que depende de la situación y de lo que pienso y de cómo yo estoy valorando la situación. En esta diapositiva os he puesto un ejercicio que, bueno, es un ejercicio muy sencillo, está más enfocado a niños pequeños, pero bueno, es un ejercicio que se puede hacer con un papel y con un boli, o se puede incluso hacer verbalmente en el coche o cuando tengáis un rato, cuando estén más aburridos, que es: ¿cómo soy creando mi propio anuncio? Entonces, consiste en crear un anuncio de uno mismo, pues desde cómo me llamo, a qué colegio voy, qué edad tengo, cuáles son mis aficiones, qué tareas son las que más me gustan, las que mejor se me dan, con quién me gusta estar. Y bueno, dependiendo de la edad también, pues se puede focalizar en un dibujo, pues haciendo todas estas cosas, ¿no? O en un dibujo, pues de él mismo, de ella misma en el cole. De manera que aprendan a valorar cuáles son sus características, a tener un autoconcepto y a ver qué características son las que más les gustan de sí mismos. Una vez que ya tienen ese anuncio, está bien ayudarles a reflexionar sobre eso, ¿no? Pues, por ejemplo, todos podemos tener algo que mejorar y también es importante transmitirles esto. Pues en mi casa me gustaría mejorar en tal cosa y ser muy concretos, ¿no? O con mis amigos me gustaría comportarme de tal manera. En el colegio, y aquí también podemos meter esa parte de autonomía, pues si vemos que están más flojitos en ciertas actividades, pues poderles sugerir que ellos mismos se vayan entrenando y se vayan retando. Vale, vamos a meternos ahora con la parte más de pautas específicas de cómo podemos ayudarles a tener esa independencia, ¿vale? En tareas y en actividades. A mí me gusta decir que no solo tenemos que decir las cosas, sino que también tenemos el que explicar cómo. Por eso es algo que siempre suelo decir a los padres, de no basta con decir haz esto, sino que tengo que decir cómo se hace. Entonces, bueno, voy a intentar hacerlo un poquito práctico, con ejemplos. Antes de nada también comentar, no es una fórmula mágica, ojalá, ¿vale? Ni están estas pautas exentas de problemas y de dificultades, pero sí que son herramientas útiles que si se ponen en práctica y se ponen en práctica de manera sistemática, es decir, constantemente y siendo conscientes de que las ponemos en práctica, pueden ayudar muchísimo. Lo mismo, necesitamos tiempo para habituarnos a ponerlas en práctica y para que tengan efecto. No vale con una primera vez y ya no, sino que hay que machacarlas. Venga, vamos a ello. Enseñando cómo hacer las tareas. Modelado, que es lo que había comentado antes, y autoinstrucciones. Vale.
Primero aprenden viéndonos y después podemos ir dándoles órdenes sencillas, es decir, repetir y si es necesario hasta que lo interioricen. Lo que he explicado antes, las pautas que os habían dado, que os hayan dado sobre niños con trastorno de atención y hiperactividad van a coincidir, ¿vale? Con estas. Y también podemos ayudarles a autoinstruirse para que con el tiempo sean ellos capaces de ir diciendo qué es lo que tienen que hacer sin tener que tener nuestra guía externa, ¿vale? Y que lo hagan cada vez de manera más intuitiva, sin necesidad de nuestra ayuda. Aquí se me ocurría el ejemplo, tengo aquí apuntado de anotar en la agenda, ¿vale? Con modelado. Si nosotros, por ejemplo, utilizamos una agenda y la agenda nos sirve como facilitador o como un elemento de organización, está bien que ellos vean que si nosotros decimos utiliza la agenda, también ellos la utilicen, porque se lo decimos, pero aparte ven que nosotros lo hacemos, ¿vale? Además, la agenda, si tienen agenda, también esto va a fomentar que se responsabilicen de sus cosas. Entonces, vamos a explicar cómo se hace. Pues, por ejemplo, el lunes tengo examen de matemáticas. Vale, pues voy a anotarlo. Lo primero que tengo que hacer es coger la agenda que está guardada en este sitio. Después abro la agenda por el día que toca y apunto en boli rojo cuando tengo el examen. Después voy a buscar el material que necesito y lo voy a apuntar en el día de antes para poder verlo. Pues necesitaré la calculadora, ¿no? Y planificar cuáles son las necesidades. Y estas pequeñas cosas son las que él mismo o ella misma tiene que ir repitiéndose para que no seamos nosotros quienes tengamos que decir, mira la agenda, apúntalo, coge el boli, sino que poco a poco lo vayan adquiriendo. Tenemos que valorar hasta qué punto son capaces de llevar a cabo nuestra petición, porque tenemos que asegurarnos de que las expectativas, lo que antes hablábamos de expectativas, en este caso podemos tener unas expectativas que sean excesivas, es decir, que no sean razonables porque no puedan llegar a ellas, pues, por ejemplo, por el nivel de madurez. Entonces, tenemos que ser muy razonables. Un ejemplo, aunque a nosotros nos gustaría que nuestro hijo o nuestra hija adolescente pudiera autorregularse con el tema de los videojuegos en época de exámenes, pues tenemos que ser conscientes de que esto es muy, muy, muy difícil que ocurra. Entonces, pues podemos hacer esa petición o podemos fomentar esto, por ejemplo, en una etapa en la que no tenga exámenes, para que vaya aprendiendo y luego pueda ir generalizando. Empezar con acciones en las que es probable que tenga éxito. Tenemos que animarle a realizar tareas por sí mismo, tareas que sí que pueda hacer. Y es mucho mejor sugerir que imponer. ¿Qué te parece si pruebas a hacerlo tú? ¿Te parecería que lo intentáramos? Yo creo que sí que puedes tener éxito. Por ejemplo, un adolescente pues, puede empezar a organizarse los apuntes de cada asignatura por sí mismos. No es lo mismo un niño de 8 años que un niño de 10 que un adolescente de 16 años. Quizás no va a tener éxito si tiene que organizarse de manera autónoma todas las tareas de clase, todas las asignaturas o todas las materias, pero podemos ir empezando por una en la que sepamos que puede gustarle o que puede motivarle más. Para los que sean autónomos, lo ideal es poco a poco ir retirando las ayudas. Cada vez ir retirando las ayudas hasta conseguir que tenga las menores posibles. Vamos a ser realistas también. Hay niños que van a necesitar una constante supervisión, como hablábamos antes, y que sí que va a ser importante pues, que repitamos más o que proporcionemos más ayuda. Pero igual que es importante que proporcionemos ayuda, es importante que sea él quien en ocasiones nos la pida, no que directamente vayamos y ayudemos. No, vamos a identificar si realmente necesita o no necesita nuestra ayuda. También muy importante, cuando aparezca la conducta deseada, se tiene que reforzar en todos los casos y no solo al final, no solo tenemos que premiarlo al final, no solo tenemos que verbalizarlo al final, sino que tenemos que ir desglosando toda la actividad e ir reforzando los pequeños avances, las pequeñas metas, los pequeños hitos que va logrando. Por ejemplo, un paso intermedio puede ser que le cueste menos tiempo ponerse con los deberes. No se va a poner a la primera, igual no nos obedece a la primera, pero es ya un logro que si al principio tardaba 1 hora o remoloneaba 1 hora, llega un momento que solo remolonee media. Y eso también hay que premiarlo. O, por ejemplo, que estén más tiempo concentrados.
sin necesidad de que tengamos nosotros que redirigir su atención. Entonces, también es importante que ellos lo vean. Siguiendo con el fomento de esa independencia, hacerles saber lo que nosotros esperamos de ellos. No vale con si ya lo sabe, no, tenemos que expresarlo y tenemos que ser muy explícitos. Tú puedes hacerlo, estoy segura de que eres capaz de pedir toda esa información, sí que yo te acompañe. Pues, por ejemplo, aquí con el tema de la sobreprotección, pues si tienen un déficit de habilidades sociales y somos nosotros quienes siempre estamos preguntando las cosas por ellos o siempre no dejando que hablen, permitiendo que eviten ciertas situaciones, pues ahí esta parte está siendo muy contraproducente, al revés. Tenemos que enseñarle cómo hacerlo y explicitar que ellos pueden hacerlo, que son capaces, ¿vale? Incluso también recurrir a momentos anteriores en los que sí que han sido capaces, aunque haya sido una vez. Aunque haya sido una vez significa que sí que tienen la capacidad y que por tanto pueden repetirla. Y cuanto más práctica, mejor adquisición, ¿no? de esa destreza. Por otro lado, es importante planificar juntos de antemano conductas difíciles. Esto no quiere decir que les dejemos a su libre albedrío y que no nos preocupemos, no. Es que tenemos que preocuparnos y tenemos que, bueno, más que preocuparnos, ocuparnos también, pero desde un segundo plano, ¿no? No directamente el aplanar ese camino. Por ejemplo, pues si está muy cansado o si ha pasado una mala noche o si en un momento determinado se ha olvidado la medicación, pues si tiene medicación, pues entonces igual no es el momento más oportuno porque no va a ser tan eficaz, ¿vale? No pasa nada, animamos a hacerlo en otro momento. O para otra ocasión ya sabemos que tenemos que intentar propiciar un ambiente más facilitador, ¿no? En vez de que suponga una barrera. Vale. Siguiendo con esto, aquí he querido poner una pequeña parte de ayuda en solución de problemas, porque en muchas ocasiones lo que tendemos también o lo que se tiende es a que cuando aparece un determinado problema o lo que ellas ven como un problema, estar nosotros como la solución. No te preocupes que yo lo hago, no te preocupes que yo voy, no te preocupes que yo llamo, no. Vamos a ayudar o vamos a intentar tener con ellos un mapa también global de cuál es el problema y vamos a ayudarles a entrenarse en esa resolución de problemas. Entonces, aquí os pongo como cuatro preguntas que pueden hacerse o que podéis hacerles para que ellos mismos vayan identificando cómo gestionar determinadas situaciones. Es cierto que al principio pues es importante que lo hagáis con ellos y que poco a poco ellos sean quienes lo hagan, ¿vale? Sin necesidad de tener que estar nosotros presentes y que ellos mismos sepan identificar los problemas y las dificultades. Al principio se puede entrenar o lo podéis entrenar con ellos, pues por ejemplo haciendo un listado de situaciones problema o de situaciones en las que tienen dificultad o problemas que han tenido en un pasado así más reciente para poder aportar soluciones, poder buscar una solución entre ambos y que vaya aprendiendo que si esto vuelve a ocurrir ya puede solucionarlo. Entonces las preguntas generales serían: ¿cuál es mi problema? Es decir, como si fuera el niño, ¿no? El que se está hablando. A ver, ¿cuál es mi problema? Intentarlo, definirlo de forma clara y de forma concisa. Vamos a poner un ejemplo. Los deberes. Ha hecho los deberes o hizo los deberes, pero se ha olvidado la redacción o se ha olvidado las cuentas o lo que sea, o el trabajo y tenía que llevarlo a clase. Vale. Vamos a ver, ¿cuál es el problema? El problema es que yo tenía que tener esto para tal día o para tal asignatura o tenía que entregar esto y a pesar de haberlo hecho, me lo he dejado en casa. Vale. ¿Cómo puedo solucionarlo? Vamos entre todos a proponer distintas soluciones y a valorar también cuáles son las consecuencias de cada una de las soluciones. Pues, por ejemplo, una solución es comportarse de forma asertiva y explicar la situación de forma adecuada al profesor, ¿no? Vale, ¿cuál sería la consecuencia de esta acción? Bueno, pues puede ser que valore que yo se lo haya comentado y que me pueda dar más plazo para entregar ese trabajo. O otra solución, cuantas más mejor, aunque no sean las óptimas, pues puedo mentir y puedo decir que cualquier excusa, vale.
¿Cuál sería la consecuencia? Bueno, pues la consecuencia podría ser que en un futuro, si ven que he mentido, piensen que voy a mentir en más ocasiones. Vale. Más soluciones. Pues, por ejemplo, puedo intentar avisar a mi hermana porque está en casa y puede traérmelo. ¿Vale? ¿Cuáles serían las consecuencias? Bueno, pues las consecuencias pueden ser que se enfade o que le parezca bien. Entonces, bueno, pues ir valorando, ¿no? Esa comunicación bidireccional de la que hablábamos antes. ¿Cómo pongo en marcha la solución? Pues establecer un plan de acción para poner en marcha esa solución que has cogido. Lo ideal es que la solución la escoja el niño o la niña, ¿vale? Lo mismo, una vez que tengo ya la solución para ponerla en marcha, pues quizás tengo que ir dividiéndola en pequeños pasos y que el mismo vaya instruyéndose en esos pasos. Y una vez que ya está, valorar. ¿Cómo lo he hecho? ¿Está bien o lo he hecho bien o me siento bien? Fenomenal. Autorreforzarse. Qué bien lo he hecho, qué bien he actuado, qué bien que me ha salido. ¿Puede ocurrir que no? Bueno, pues entonces vamos a volver otra vez a valorar el problema. Vamos a volver otra vez al punto de valorar distintas soluciones y quizás podemos encontrar otra solución. Esto lo enlazo con esta parte. ¿Y qué pasa si no sale bien? ¿Qué pasa si no tienen éxito en esa tarea concreta, por ejemplo, o en ese problema que han intentado resolver? No pasa nada. Cometer errores no es algo negativo y es además una forma de aprender a tolerar frustraciones y eso es algo que podemos y está muy bien llegar a transmitírselo. Es como el enfado. Es que enfadarse no es malo. Enfadarse es una emoción que es una emoción básica que surge en determinados momentos. Entonces, el enfadarse no es malo. ¿Qué puede ser aspecto negativo? El no saber gestionar ese enfado. Pues aquí ocurre algo similar. El cometer errores tiene que entender que no es malo, que no todos, que no nos salen las cosas bien a todos y a la primera, pero que podemos remediar, ¿no? O que podemos aprender a gestionar otra manera de hacer las cosas. Lo ilustro con esta viñeta. Sin vosotros no lo hubiera conseguido. ¿Por qué? Porque los errores, los fracasos, las decepciones, pues también son necesarias y que no pasa nada. Y eso también es algo que tenemos que ver nosotros como adultos a la hora de concienciarnos de no sobreproteger, ¿vale? Por lo que hemos visto antes. Vale, ¿cómo podemos ayudarles entonces cuando en un primer momento o en un primer intento, pues no consigan lo esperado? ¿Vale? Pues es fundamental continuar dándole la posibilidad de tener autonomía, elogiando lo que decíamos antes, la disposición por aprender, porque muchas veces van a querer aprender también. Y también elogiar el haberlo hecho solo y tener otra vez la oportunidad de volver a intentarlo. Y también ajustar expectativas. Aquí importante, metas realistas y flexibles. No es todo pensamiento positivo, ver todo de color bonito. No, vamos también nosotros a ajustar. Pero siempre va a haber alguna cosa que puedan hacer y que puedan sentir y que puedan tener esa sensación de bienestar que provoca una tarea bien hecha, ¿no? Una tarea hecha de forma autónoma. ¿Cómo? Lo que hablábamos antes. Venga, ¿cómo lo podemos hacer? Reforzando sus avances y sus logros de forma adecuada a través del refuerzo positivo verbal. Esto no es tan fácil como parece, porque parece que esto es decir, bien, 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 lo has hecho muy bien, pero hay veces que la forma que tenemos de mostrar ese refuerzo, pues quizás no sea tan adecuada. Entonces vamos a ir viéndola específicamente. Vale, antes de esto, vamos a hablar de lo que es el refuerzo positivo verbal. El refuerzo positivo verbal consiste en elogiar aquellos comportamientos que queremos que se den con más frecuencia. Y esto es una de las estrategias que mejor funcionan en el control del comportamiento, en el control de la conducta. Tenemos que decir las cosas que se hacen bien, ¿vale? ¿Cómo podemos elogiar de una forma adecuada o de una forma que realmente sea eficaz? ¿Vale?
Lo primero, tenemos que especificar claramente la conducta para que sepa que estamos elogiando exactamente. Es decir, hay veces que está haciendo tantas cosas que tenemos que ser muy claros con la acción que queremos fomentar y con el comportamiento que queremos que se mantenga. Porque en ocasiones incluso puede ser la situación de que esté haciendo varias cosas, que una la esté haciendo muy bien, que otra no la esté haciendo tan bien y que si no somos muy concretos pueda entender que está haciendo bien la otra parte. Entonces, una forma de concretar sería, me encanta que intentes recoger tú sola la habitación y guardes las cosas en su sitio. Cuanto más, incluso podríamos ser más específicos. Me encanta que intentes recoger tú sola. Vamos a ser más específicos. Tu ropa, tus juguetes, tus apuntes, y le guardas cosas en su sitio. Y guardas cosas en el armario de los apuntes, en el armario de la ropa, para que también vayan interiorizando. Comunicar nuestros propios sentimientos al elogiar. Eso también hace que ellos luego sean más capaces también de transmitir sus emociones. Qué bien que te has preparado sola o solo y te has puesto rápido los zapatos. Me hace sentir bien que lo hagas porque así podemos ir más tranquilas, puedo prepararme yo y eso me gusta. Fijaros aquí la cantidad de cosas que estamos aplicando. Por un lado, estamos viendo que lo está haciendo muy bien, ¿vale? Estamos siendo muy concretos, como decíamos antes, que se ha preparado solo o sola, que se ha puesto rápido los zapatos y aquí fundamental también que nos está haciendo sentir bien. Podemos también añadir alguna emoción. Me pone muy feliz, me pone muy contenta. Y también incluso establecer esa consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Podemos ir más tranquilas. Puedo prepararme y otra vez volver a apelar al sentimiento, ¿no? Y eso me gusta, eso me hace sentir bien. Y aquí esto también es lo que creo que es muy importante, que es que tenemos que tener cuidado con elogios ambivalentes. En vez de, qué bien lo has hecho, me ha sorprendido, que en un primer momento se puede entender como un elogio y que lo hacemos con la mejor de nuestras intenciones, estamos ya demostrando que nos ha sorprendido, es decir, que la expectativa que teníamos no era adecuada y tampoco realista. Entonces, en ese caso sería mejor decir, qué bien lo has hecho, sabía que lo ibas a conseguir. Otra de estas cosas que está muy relacionado con esto es lo que yo llamo el refuerzo espachurrado, ¿no? Que es cuando, por ejemplo, aprueba un examen y le dices, qué bien que has aprobado, porque como siempre suspendes, ojo, porque aquí lo que estamos haciendo es querer hacer un cumplido, queremos tener una verbalización positiva con ellos, pero estamos centrándonos también en cosas que no son tan positivas. Y eso también lo notan. Vale, voy a ir terminando también con esta parte. Los refuerzos son algo que siempre van a aumentar la conducta. Es decir, que si nuestro hijo o nuestra hija continúa haciendo algo, es porque está siendo reforzado. Es decir, porque estamos premiándole o porque estamos dándole una motivación, porque va a tener una recompensa final, aunque sea como estamos hablando a nivel verbal. Es decir, si han empezado pues, a organizarse más de forma autónoma, a responsabilizarse de ciertas tareas domésticas, a ser conscientes de determinados esfuerzos que tienen que hacer a nivel académico. Eso es porque estamos reforzando ese tipo de comportamientos. Aquí hay que tener cuidado, porque a veces lo que ocurre es que estamos reforzando una conducta que no es adecuada. Por ejemplo, que estamos prestando excesiva atención a algo que no es adecuado y que se va a mantener, porque lo que buscan en ese momento quizás sea nuestra atención. Algún ejemplo de esto sería, por ejemplo, pues cuando les decimos que intente hacer una tarea solo o que se vista solo o que eso asuma una responsabilidad y entonces en un momento determinado no está preparado, no está preparada y empieza a gritar, en ese momento estamos dando mucha atención. Por ejemplo, dejamos de hacer lo que estamos haciendo o nos centramos en explicar constantemente por qué tienen que hacer eso, es decir, lo que se conoce como darles el sermón, ¿no? O ser continuamente recurrente sobre un mismo tema. Eso en ese momento no está ayudando, al revés. Estamos dándole tanta atención
que estamos manteniendo que ese comportamiento no adecuado siga apareciendo. Entonces, ¿qué podemos hacer en lugar de eso? Bueno, pues seguir otras pautas de las que hemos hablado antes, para ver cuándo está preparado, cuándo está preparada para asumir esas actividades o asumir esas responsabilidades o esas tareas. Y, por otro lado, identificar cuál es el reforzador. Si en este caso el reforzador es atención, dejar de prestar atención. Sí, hay que poner un límite, ¿vale? Hay que poner un límite y hay que especificar qué cosas no son adecuadas que haga y qué cosas sí que son adecuadas que haga, ¿vale? Y después extinguir ese comportamiento, en este caso gritos, lloros, pataletas, rabietas, hasta que poco a poco vaya reduciéndose. Esto implica muchísimo esfuerzo y además en ocasiones es necesario consultar pues, a un profesional para que esas pautas se vean dentro de un marco menos global, ¿no? De una situación más específica. Hay que tener en cuenta que va a haber un pico de extinción que llamamos que en un momento determinado en que dejamos de reforzar ese comportamiento, dejamos de prestar esa atención, va a haber un momento en el que va a haber un pico, ¿no? De respuesta. Es decir, va a empezar a llorar más fuerte, va a empezar a gritar más fuerte, va a tener más impulsividad, va a tener menos autocontrol, ¿vale? Es en ese momento. Tenemos que mantenernos ahí para que acabe bajando, ¿vale? Para que no siga manteniéndose. Pero bueno, esto creo que da lugar también a otro GAM, ¿no? De cómo poner límites o cómo reforzar ciertas conductas. Vale, para ir terminando, bueno, como os he dicho antes, de momento no puedo comentaros o daros información sobre posteriores GAM, porque de momento volverán en septiembre, pero sí que os recomendaría eso, entrar en la página web para que podáis ver las actividades, podáis apuntaros y ver las que os interesan. Y sí que me gustaría recomendaros, bueno, algún libro que está más en base a esta parte final, ¿no? A la parte de conducta y a la parte de comportamiento que puede veniros bien y que, bueno, que puede ser una lectura para el verano, para el mes de agosto, entre baño y baño. Entonces, estos libros, el de Niños obedientes, padres desesperados, bueno, aquí dice el método para que tu hijo te haga caso a la primera y discrepo, porque eso es lo que hablamos de que no es realista, pero sí que el contenido es bastante concreto y bueno, sirve tanto para profesionales como para educadores y padres y madres, ¿vale? O familiares. Y el otro, el de cómo resolver los problemas cotidianos de conducta, en el que hay pues, situaciones específicas que os pueden venir bien pues, para un determinado momento o para valorar si ciertos comportamientos son adaptativos o si los estáis manejando bien. Y si no, pues siempre insisto en poder pedir ayuda y que lo valore un profesional. Pero bueno, os van a dar un poco de luz sobre, bueno, pues, sobre cómo guiarse en su proceso de aprendizaje, va a haber ejemplos de conducta, va a haber también recomendaciones, ¿vale? Entonces, bueno, pues por dejaros alguna lectura que puede estar bien. Y bueno, pues por mi parte, dudas, preguntas que tengáis, situaciones concretas que queréis comentarme, voy a ir, bueno, eso, sugerencias por supuesto, todo lo que sea mejorar, bienvenido sea. Y bueno, voy a dejar de compartir pantalla para poder ver si en el chat hay alguna pregunta o algo que queréis que aclare. Vale, no veo que haya ninguna. Seguís con los micros silenciados, entonces si tenéis alguna duda o queréis comentar algo o aportar algo, por escrito, para que puedan responder. Vamos a darle un tiempo.
Nada. Vale, bueno, pues para mí ha sido un placer y bueno, pues daros las gracias por entrar a este GAM, a este y a otros muchos, para que podáis seguir pues participando de manera activa en todo lo que tenga que ver con los chicos y con las chicas. Y cualquier cosa podéis escribir al correo de Fundación Ingala o ver la página web y comentarnos cualquier sugerencia. ¿Vale? Pues yo creo que podemos dar por finalizado el GAM. Un placer y gracias. Chao. Vale, veo que ponen por aquí gracias a vosotros. Chao.